de perjudicados por fraudes financieros en Banco Pichincha S.A. y que en los últimos días, en las últimas semanas, se ha incrementado de manera importante porque pues esta problemática está siendo mucho más recurrente de lo que nos imaginamos, ¿no? Entonces, en este sentido, quiero partir indicando que, bueno, yo soy Solanda Goyesquelal, abogada, soy feminista. He trabajado a lo largo de mi vida impulsando los derechos de las mujeres en el Ecuador y también he trabajado en temas de democracia, en asuntos electorales. No habría sido posible sino porque tuve un hecho particular de un hurto por un valor de $14,530 que ingresé en este asunto mucho más profundamente respecto de cómo funciona el sistema financiero y cómo funciona el sistema institucional para resolver la situación en caso de que un depositante, de que una persona que tiene fondos en un banco sea perjudicado a través de un delito, ¿no? Porque lo que sucede detrás de esto son delitos. El hecho a mí me sucedió en el día 8 de julio del 2015. Han transcurrido 6 años sin que yo pueda resolver. Y pongo de manifiesto este hecho solamente para proyectar lo que le puede suceder a una persona común. He dicho, soy abogada, por lo tanto tengo la posibilidad de autodefenderme sin necesidad de contratar abogados. Tengo la posibilidad, por razones personales, de no dejar morir esto. Pero muchas personas que son víctimas de esto, y vean que nosotros hemos logrado identificar entre víctimas que se les puede hurtar $100, 150, 200, hasta un monto elevado, el más que nosotros conocemos, alrededor de $25,000, y que puede suceder en cuestión de minutos y de segundos. Esta posibilidad de defenderse, dependiendo del caso, es muy complicada. Sostener un proceso 6 años o varios procesos, yo particularmente tengo 6 procesos, 2 administrativos, 2 en investigación penal, un ejecutivo que me siguió el Banco Pichincha a mí y otros también seguidos por mí en contra del banco. Y sostener eso no es fácil. Por lo tanto, ¿para qué doy este testimonio? Para decirles, la gente se cansa y la gente se resigna a perder su dinero. Entonces, es saludable, ahora que vemos que ustedes están debatiendo esta ley, el hecho de que se consideren estas particularidades con el ánimo de establecer procedimientos que sean muy sencillos, de tal manera que la gente pueda recuperar su dinero de manera automática y que se invierta toda la carga de la prueba, eso está dicho en el proyecto, lo he revisado, pero también que se invierta la visión que tiene la Superintendencia de Bancos respecto de su accionar. La superintendencia debe quedar establecido que es el ente que defiende al usuario. No puede convertirse en una institución que también limita los derechos de los usuarios que acuden en su ayuda. Entonces, de esa manera, pues, una de las premisas principales que nosotros queremos hacerles conocer a ustedes es que los procedimientos son demasiado lentos y engorrosos y no resuelven los problemas. La superintendencia, porque además eso ya está establecido, maneja procesos administrativos. No puede decir que no es competente cuando se trata de temas penales. La materia penal se puede manejar de manera independiente que la administrativa. No es necesario que se sigan los 2 procesos ni es prejudicial el uno respecto del otro. Sin embargo, la superintendencia dice, si usted me reclama porque el banco no reconoció adecuadamente o no verificó la identidad de la persona que se acerca a hacer un cobro, pues entonces usted investigue o sigue el proceso en el lado penal. No puede ser así. La superintendencia tiene competencias de carácter de control, de carácter administrativo y técnico sobre los bancos. Por lo tanto, debería seguir el proceso sencillo y ser el ente obligado a hacer la denuncia para que se descubra quiénes son los delincuentes. De tal manera que nuestra propuesta es, hay que quitarle el peso que ahora existe o que se pone, no porque la ley lo diga, porque la Constitución es muy clara, sino por la indebida interpretación que hacen los funcionarios, particularmente en la Superintendencia de Bancos,
Hay que quitarle ese peso que le ponen al usuario para que sea la superintendencia la que active los procesos. Pero además para que se invierta, porque obviamente las normas de Basilea determinan que hay una simetría que no puede compararse entre un banco y una persona común. Por lo tanto, el Estado está obligado a poner un ente en el medio, en nuestro caso ya lo tenemos, es la Superintendencia de Bancos, para que cumpla ese rol de equiparar. Por lo tanto, toda esta inversión y el pedir que sea el banco el que tenga que probar, demostrar, inclusive nosotros diríamos que lo primero que debería hacer al banco es consignar el dinero y luego que se siga el proceso, aunque no le devuelvan a la persona inmediatamente, pero debería consignarse en una cuenta los valores por reclamos hasta para que el Estado ecuatoriano conozca el nivel de reclamos, porque ya vamos a pasar a aquello y eso seguramente va a tener un efecto alarmante porque los datos realmente son muy preocupantes, ¿no? El colectivo al cual nosotros nos pertenecemos tiene más de 2 años de existencia. Sin embargo, yo decía que en las últimas semanas, en los últimos meses, ha tomado una fuerza que antes no se conocía. Y esto porque para poder notar nuestra existencia y que el banco, y tanto la superintendencia como el banco, no tenga una suerte de lavado de manos, que eso es lo que sucede. Cada vez que una persona pierde dinero, presenta su reclamo y lo que inmediatamente le contestan es que fue su responsabilidad. Fue su responsabilidad manejar la chequera. Las chequeras se basan en contratos de adhesión que deben ser también regulados, porque los contratos de adhesión, al ser hechos por la entidad bancaria, obviamente son lesivos a los derechos de los usuarios. De otro lado, le dicen en la superintendencia de bancos que no ha aprobado, que debía aprobar. Se pone un procedimiento en donde se requiere la asistencia de abogado, donde un usuario difícilmente va a poder responder. 2 minutos más, por favor. Está bien. Entonces, solamente quiero dar unos datos numéricos. Los procesos en los cuales nosotros hemos identificado que hay la mayor cantidad de casos son transferencias no autorizadas a otras cuentas a través de MSN, que es el robo de chip de telefonía celular. Por lo tanto, hay que regular también para las telefónicas o a través de manejo de datos personales de los usuarios financieros. Recuerden ustedes que hubo una denuncia del hackeo de la base de datos que tenía Banco Pichincha. Esto en febrero lo dijo un periodista muy conocido de acá. Y nada ha pasado. Entonces, alrededor de 4 millones de personas que tenemos cuentas en Banco Pichincha, seguramente tenemos los datos en manos de la delincuencia. Hay que regular aquello porque son nuevas figuras, ¿no? Otra forma como se realiza estos fraudes es a través de débitos de las cuentas por transacciones con tarjetas de crédito con compras no autorizadas. Pagos en ventanilla en cuentas de ahorro con papeleta de débito con suplantación de identidad y firmas falsificadas o pago de cheques también bajo esa modalidad. Pólizas de acumulación no pagadas o consignación de dinero por transacciones autorizadas que luego son revertidas sin autorización por el banco. Esa es la casuística que nosotros hemos identificado en el grupo. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? En el Ecuador hay 37 mil millones de dólares que están en manos de la banca privada. 37% del Producto Interno Bruto son nuestros depósitos en los bancos privados. De esos tenemos que cerca de 10 mil millones de dólares están en Banco Pichincha y en los 7 u 8 bancos con mayor captación de dinero están alrededor del 80%. Estoy hablando de Banco Pichincha, Pacífico, Guayaquil, Produbanco Internacional y Bolivariano. 6 bancos. Concentran el 70%. Quiero decirles que en el mes de marzo habían 4.600.000 cuentas en Banco Pichincha y en el mes de febrero había 5 millones. Es decir, hay cerca de 400.000 cuentas que fueron cerradas. El problema es grave. Hay este tipo de datos que deberían alarmarnos. Y el número de clientes de 4.150.000 en febrero baja a 3.950.000, menos 200.000 clientes. Es decir, esto está generando un nivel de desconfianza porque la gente ya no tiene seguridad de tener su dinero en el sistema bancario. Ahora, ¿qué pasa?
a través de un asambleísta del periodo anterior logramos obtener alguna información. Tenemos que han entrado entre enero 2021 y marzo 2021 31 reclamos por quejas a la Superintendencia de Bancos. Apenas el 1% fueron atendidas de manera positiva. El resto o se archivaron, o el resto no se resolvieron, o el resto se negaron. Ese es un nivel de inefectividad de la superintendencia, por eso hay que modificar sus causales. Y cierro con lo siguiente. Hay 343 reclamos, porque a la superintendencia de bancos se puede interponer queja o reclamo. En los reclamos hay más de 960,000, cerca de 970,000 reclamos. De esos, perdón, en dólares, ¿no? En dólares, en reclamos son 343. Si sumamos con las quejas en el primer trimestre del 2021, hay $1 millón que ha llegado en reclamo a la superintendencia. Si proyectamos todo el año 2021 con los 4 trimestres, estamos hablando que 4 millones de los depósitos de la gente se pierden y que la tasa de resolución en quejas es del 1% positiva y en reclamos no supera el 10%. Por lo tanto, la gente está perdiendo su dinero. Para cerrar, señor presidente, nosotros nos comprometemos a redactar algunas normas en función de esta experiencia que tenemos en el colectivo, con el ánimo de alimentar el proyecto de ley que ustedes en buena hora lo están haciendo, y queremos decirles a los señores y señoras